El siguiente mensaje por el pastor Gelman Ávila es una producción de la Iglesia Misión de Gracia, recibiendo gracia para darle gloria. Buenos días a todos, me da gusto saludarlos. Bienvenidos una vez más. Quiero, antes de empezar, decirles que, como ven ahí ustedes en la pantalla, el Espíritu Santo en el matrimonio cristiano, parte 1. Les he comentado anteriormente que no me gusta hacer esto, sin embargo, lo voy a tener que hacer porque es mucho lo que tengo que compartir y lo he partido en 2 partes, si es que a lo mejor hasta en 3. Así es que el día de hoy voy a predicar acerca de a quién necesitamos nosotros en el matrimonio, pero antes de hacer eso vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ayude y que nos ilumine para que lo que vamos a escuchar en esta mañana lo podamos poner en práctica. Si me acompañan, Padre, queremos agradecerte en tu misericordia el que nos has dado de tu presencia a través de tu Hijo Jesucristo, a través de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra que nos has permitido conocer quién eres tú, qué esperas de nosotros y qué nos has dado para que lo que esperas de nosotros lo podamos hacer, que lo podamos llevar a cabo de una manera gozosa, en esperanza, en fe, en un deleite, Dios, no en un peso que nos agobia y nos quita la paz. Espíritu Santo, te pedimos todos los que estamos aquí por nosotros, para que lo que vamos a escuchar en esta mañana sea de grande bendición para todos los que estamos aquí. De una manera muy especial te pedimos por los matrimonios jóvenes, Padre, los que empiezan su carrera como pareja, te queremos pedir que pongas tu poderosa mano sobre ellos y los bendigas para que lo hagan con júbilo y gozo. Y Padre, por los que ya tenemos mucho tiempo de casados, te pedimos tu bendición también, para que nuestra carrera la continuemos llevando a cabo con gozo también, con fe, con esperanza, con un placer y un deleite por el privilegio que nos has dado de tener con nosotros a alguien a quien podemos llamar esposa o esposo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Les voy a pedir que abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 5 de la carta de Pablo a los Efesios. Y mientras la buscan, les voy a decir que hace 3 domingos prediqué acerca de la función o del papel del hombre como hombre, un hombre de Dios. También predicamos acerca de la función de la mujer como mujer de Dios. Y el día de hoy quiero predicar acerca de la función del hombre y la mujer dentro del matrimonio, el matrimonio cristiano, y por el cual yo le pido al Espíritu de Dios que lo que vamos a estar aprendiendo sea de grande bendición para todos. Confío en que lo que estamos escuchando lo vamos a poner en práctica. Amén. Sí, lo vamos a poner en práctica. ¿Qué dice la palabra? Sed pues hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Una de las cosas que hemos visto en días pasados, como lo mencionaba Jaime ahorita que anunciaba la escuela, es la manera despiadada en la que se ha desatado una guerra casi mundial en contra de lo que es el matrimonio. Digo casi mundial porque todavía hay lugares donde se cuida que el matrimonio sea entre un hombre y una mujer. Curiosamente Rusia es uno de ellos, me llama la atención. Muchos países musulmanes, otros lugares de la tierra que tienen la definición que Dios dio, aunque curiosamente en Rusia sea un país ateo en su mayoría. Mas sin embargo, nosotros aquí, en esta nación, a diferencia de esas otras, estamos viendo que esta relación está muy amenazada,
Y es importante que nosotros, ante el ataque que se ha desatado en contra del matrimonio, sepamos cómo cuidarlo, cómo defenderlo, de qué manera vivirlo. Tal vez no nos percatemos de lo que les voy a decir, pero probablemente sí. El matrimonio empezó a sufrir un ataque frontal permitido por nosotros. O sea, ahorita escuchamos de las propuestas que se hacen, pero fuimos cada uno de nosotros, los que estamos aquí, que hemos dejado que nuestro matrimonio sea golpeado, que sea minado. Y la manera en la que hemos dejado ser golpeado fue hace muchos años, cuando metimos a nuestra casa una caja en la que se estaban viendo familias muy al principio, muy tradicionales, muy bonitas, en las que la gente se juntaba y cenaban y platicaban y se reían. Y empezó a pasar el tiempo y empezamos a ver en esa caja, en la casa, situaciones entre familias y matrimonios que empezaron a distorsionarse, empezó a ser desvirtuada la relación del matrimonio. Y la cosa curiosa es que a la hora de tener nosotros esa caja en nuestra casa, empezamos a participar de las escenas que se nos presentaban, riéndonos. Se nos hacía chistoso. Se nos empezaron a presentar escenas de lo que se le llama en Estados Unidos un affair, que no es otra cosa más que un adulterio. Y se presentaban de una manera en la que no era tan malo. A veces sorprendían a las parejas en el adulterio, pero no pasaban grandes tragedias. A los hijos no se les enseñaba llorando, la pareja no se veía sufriendo, sino que se arreglaban las cosas y la vida seguía muy normal en esas escenas que fueron inyectando en cada mente y cada corazón que no era tan malo. Sentábamos a nuestros hijos a ver la televisión, la caja, a que se entretuvieran y fueran instruidos en este tipo de cosas que el día de hoy estamos viendo como normal. No nos debe de sorprender entonces que a través de los años hemos dejado que todas estas enseñanzas penetren a nuestra mente y lleguen a lo profundo de nuestro corazón y llevemos a cabo todo este tipo de acciones en los que la verdad de las cosas, pues ya decimos, no es para tanto. Todo el mundo pasa por ese tipo de situaciones. Lo que no nos estamos dando cuenta, y no voy a hablar el día de hoy en sí, de los hijos, sí quiero hacer mención de lo siguiente, porque tenemos aquí muchas familias muy jóvenes, muchos papás muy jóvenes, que han provisto para sus hijos una tableta o un teléfono a edades que están desafortunadamente totalmente fuera de tiempo. Papá y mamá, te quiero decir lo siguiente porque lo estamos viviendo el día de hoy. A tus hijos se les está enseñando por medio de esas tabletas y el internet valores, principios morales que tú no compartes y tú no te estás dando cuenta de que están llegando a lo profundo de su corazón, los están absorbiendo, están siendo de alguna manera entrenados por ellos, en los que todos estos medios les están diciendo que la diversión, el libertinaje, la perversidad, la borrachera, la inmoralidad, están padrísimos. Y tus hijos los están viendo y no únicamente no les están pareciendo adversos, los están acariciando, los están disfrutando. Y el día que tus hijos lleguen a una edad en la que tú estás esperando que empiecen a vivir vidas piadosas de acuerdo a la palabra de Dios y no pase sino lo contrario,
te tengo que decir lo siguiente: no te vayas a sorprender que no quiera nada con Dios. Por favor, no te vayas a sorprender de que no quieran venir a la iglesia. No te vayas a sorprender. Ya han sido endoctrinados. Ya todos estos medios les dijeron: mira, esto está más suave que lo que te ofrece Dios. Esto está padrísimo. Y vemos a la gente pasándosela padrísimo en las escenas en las que andan los chavalos en la alberca y en Las Vegas, y la perversidad, todo lo que da. Todo el mundo se está riendo. No nos enseñan ninguna escena donde está un joven teniendo convulsiones en el cuarto de emergencias del hospital y luego se muere. O vemos a los padres llorando a la hora del sepelio. No vemos nada de eso. ¿Por qué? Porque lo han presentado tan atractivo que decimos, bueno, pues así es. Entonces, hago mención de este tipo de cosas, papás, porque desafortunadamente el matrimonio, les digo, nosotros trajimos a nuestras casas estos aparatos en los que de lo primero que empezó a pasarle al matrimonio fue que se empezó a acabar la comunicación. Lo que antes era una cena normal, una comida normal, un almuerzo normal, hay familias que se levantan prendiendo la televisión, comen con la televisión prendida, cenan con la televisión prendida y ahora se sientan a la mesa con los teléfonos, con las tabletas y nadie habla. Les voy a pedir que cuando vayan a algún lugar a comer, a algún restaurante, se fijen en las mesas que están a su alrededor. Todo el mundo ahí. Todo el mundo. Todos estamos afectados. Gracias a Dios por aquellas personas que llegaron en el momento en el que tuvieron la oportunidad de poder decidir que lo que la palabra de Dios nos enseña es lo correcto, a tiempo. Otros muchos, a la hora que hayan caminado ya con sus mentes constantemente en las pantallas, la verdad es que no sé si van a saber discernir entre lo que Dios tiene para ellos o no. De los libros que estaba leyendo acerca de todo este tipo de cosas que les estoy platicando, me encontré con uno que fue publicado en 1974, donde hablaban de la tragedia que estaba sucediendo en los matrimonios que ya no platicaban porque se sentaban a ver la televisión. Y el día de hoy lo que quiero que veamos tiene que ver con la manera en la que ante este tipo de cosas y otras, como lo vendría siendo nuestra flaqueza, nuestra debilidad, nuestro pecado, que viene a traerle más cosas, más elementos a una relación que está formada por dos pecadores que dijeron el uno al otro: sí acepto, dijeron sí te acepto. No le dijeron, les he dicho que he pensado, pero se me ha olvidado que a la hora que case a alguien le voy a decir ahí, dile sí acepto a un pecador o a una pecadora, para que se nos quede bien grabado que vamos a cometer errores. Estamos nosotros inclinados a pecar, sí, dice Pablo en Romanos 7:15, porque lo que quiero hacer no lo hago, sino lo que aborrezco, eso es lo que hago. ¿Cuántas veces los que estamos aquí hemos querido hacer cosas bien suaves en la relación matrimonial y de repente salen las cosas al revés y conflictos, etcétera, etcétera? A todos nos pasa. Quiero que veamos qué es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere que sepamos en cuanto a la relación matrimonial y de qué manera podemos caminarla. Pues esta es una cosa que vamos caminando. ¿Cómo la vamos caminando? En paz, en gozo, en fe, en esperanza, en un placer, en un deleite que debe de llegar hasta el día en el que la muerte los separe. Hasta ese día debe llegar. Yo les he dicho esto y se los vuelvo a repetir. Si tú no cultivas un aprecio por tu esposa o por tu esposo, el desprecio se va a dar natural. Natural. Si tú no cultivas un aprecio, una admiración, un deleite por la persona con la que tú estás casado o casada, lo contrario se va a dar natural. Es como les he dicho en tantas ocasiones de las hierbas que salen en el zacate y en la banqueta, ¿ya ven?
No conozco una persona que se haya puesto a sembrar hierbas malas en su banqueta, ni en su patio, y le salen. Salen solas. Las cosas de nuestro corazón que no son correctas salen solas. Vamos a leer en Efesios y vamos a leer del capítulo 5. ¿Qué les dije? ¿5 qué? Nomás les dije 5. Vamos a leer del versículo 5, del capítulo 5, versículo 18. Y van a ver ahorita por qué les estoy diciendo que nos vamos a aventar esta predicación en 2 partes. Voy a hablarles de cómo el Espíritu Santo de Dios inspira a Pablo a que escriba algo en medio de muchas instrucciones, de muchas cosas que tenemos que hacer. 5:18 dice así: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta parte de la Escritura está puesta aquí seguida de una cantidad bien significativa de cosas que el Espíritu de Dios nos dice que hagamos. Desde el capítulo 4, si pueden ustedes ver el versículo 17 en delante. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Párenle ahí. El versículo 26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le dé lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Vean lo que sigue en el capítulo 1. Versículo 1 del capítulo 5, sed pues imitadores de Dios. O sea, nos dice muchas cosas antes de llegar a este versículo que acabamos de leer, de que no te embriagues con vino. Pero seguido de este versículo, le empieza a hablar a los matrimonios. Les empieza a decir cómo se deben de conducir. Dice en el versículo 21 del capítulo 5, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido, párale ahí. Y se pone a decirnos la manera en la que el matrimonio cristiano se debe de conducir. Pero pone aquí en medio esa parte de la Escritura, a la cual no voy a entrar hoy. Me puede mucho decírselos por si alguien va a salir de la ciudad. Gracias a Dios por el internet lo puede ver ahí. Pero eso va a ser el siguiente domingo. Pero quiero que empecemos a ver el por qué. ¿A quién necesita el matrimonio para poder vivir una vida correcta? No únicamente en su relación con Dios, sino con ellos. Y aquí nada más así tocando base, los voy a llevar hasta el día de su matrimonio y poquitos días antes, que estaban tal vez muy enamorados, andaban enfatuados el uno con el otro, no estaban viendo la vida con claridad, estaban confundidos, estaban engañados y algunos de ustedes hasta ilusos, diciendo, a mí me va a ir bien, a mí no me van a pasar las cosas que me han platicado todos estos que me dicen que ni me case. Yo le voy a echar los kilos y voy a ser bien feliz y de nosotros se va a escribir hasta un libro. Quiero decirte que la mayoría de las situaciones son así.
los que estamos muy ilusionados, sueños, idealistas. Sin embargo, dejamos nosotros fuera lo más importante para que nuestro matrimonio funcione correctamente. Pensamos nosotros que les vamos a echar los kilos y no vamos a hacer lo que hizo papá o lo que hizo mamá o cómo se llevaron. Yo no los voy a imitar, a menos que hayas tenido padres extraordinarios, un ejemplo muy particular. Pero estamos dejando aquello que Dios nos ha dado y nos lo dio desde un principio de la Escritura, los ejemplos, para que pudiéramos ver que a la hora de que Dios nos ha pedido que hagamos ciertas cosas, quiso Él estar con nosotros. Y vamos a ver algunas partes de la Escritura del Antiguo Testamento, donde a hombres el Espíritu Santo de Dios los visitó, los habilitó para que hicieran lo que Dios quería que hicieran. Voy a leerles algunas citas, una de Deuteronomio 34, versículo 9, está hablando acerca de Josué. Dice Deuteronomio 34, y Josué, hijo de Num, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Moisés le puso las manos a Josué, vino el Espíritu Santo sobre Josué, Josué empezó a hablarle al pueblo de Israel, el pueblo de Israel le obedeció, Dios se manifestó, el pueblo fue bendecido. Había un propósito muy específico por parte de Dios para el pueblo de Israel. Vino por medio del Espíritu Santo en una persona. Otro caso, Jueces. El libro de Jueces, donde están los jueces, está Otoniel, uno de esos jueces. Y en el capítulo 3, versículo 10 del libro de Jueces, habla de cómo vino sobre la persona de Otoniel y dice así, versículo 10 del capítulo 3 de Jueces, y el Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Dios quería que el pueblo de Israel triunfara sobre sus enemigos, les da a un hombre, le habían pedido a Dios que les diera reyes como los tenían los otros pueblos, les da uno de estos jueces y lo llena del Espíritu Santo, y a la hora que lo llena el Espíritu Santo y empiezan a traer dirección porque había sabiduría en ellos para hacer lo que tenían que hacer, se ven los resultados. ¿Por qué? Porque la gente obedecía lo que se les enseñaba. Es el Antiguo Testamento. Jueces 6, versículo 34, Gedeón, el quinto juez. Jueces 6, 34, dice así, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas se reunieron con él, y el Espíritu de Jehová vino, hasta ahí, vino sobre, se reunieron a la hora de que Gedeón toca el cuerno, el Espíritu de Dios había venido sobre él, la gente se reúne, lo empiezan a escuchar, lo siguen sus instrucciones. ¿Por qué? Porque vino el Espíritu de Dios sobre él. Uno del cual leemos en Hebreos 11, pero les voy a leer la cita de Jueces 11, donde habla de Jefté, un guerrero al cual Dios usa para vencer a los enemigos del pueblo de Israel. Y dice Jueces 11, versículo 29 así, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y dice así, y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliera de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. Dios llena a Jefté con su Espíritu Santo, entrega a los amonitas en contra del pueblo de Israel, los destruye,
Una vez más se ve la mano de Dios manifestándose en una victoria, pero viene esa victoria a través de una persona llena del Espíritu Santo. Ahora, llegamos ahora a la persona de Jesús, donde el profeta Isaías, lleno del Espíritu Santo, profetiza sobre la persona de Jesús, y vamos a ver cómo el Espíritu Santo de Dios va a estar en la persona de Jesús, y vean lo que habla acerca del poder de Dios en el Señor Jesucristo. Dice Isaías 11, versículo 2. Isaías 11, versículo 2. Hablando del Señor Jesucristo, dice así: y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres, y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Este es el Espíritu Santo en la persona del Señor Jesucristo, y quiero que veamos algunas de esas características así brevemente, porque vamos a entrar a la profecía de Joel. Vemos que el Espíritu Santo en las personas les traía sabiduría, les traía entendimiento, les traía conocimiento, les traía claridad, les traía dirección. Ahora, no hay alguien más en quien se pueda ver de una manera tan clara como en la persona del Señor Jesucristo, que hacía la voluntad perfecta de Dios porque es Dios. Ahora, este Espíritu Santo en el Antiguo Testamento estaba nada más dado a ciertas personas, como lo vimos ahorita. No en toda la gente estaba el Espíritu Santo. Pero luego llega el día en el que Dios nos promete a todos que nos va a dar su Espíritu Santo, y la profecía que tenemos, una de ellas, es la de Joel del capítulo 2. Si gustan verlo, capítulo 2 de Joel. Dos de Joel. Y vamos a ver del capítulo 2 de Joel, el versículo 27. Dice así, 2:27 de Joel: y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Vean esto: y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre él y el remanente al cual él habrá llamado. Personas llenas del Espíritu Santo. Se nos profetiza de Jesús, el Espíritu de Dios viviendo en Jesucristo, y luego nos dice: y este Espíritu yo se los voy a derramar a todos, hasta que vemos el cumplimiento de esa profecía. Y ahorita vamos a ver qué tiene que ver todo esto con el matrimonio. Dele vuelta a su Biblia al capítulo 2 del libro de los Hechos. Vamos a ver el versículo
14 del libro de los Hechos, capítulo 2:14. Dice así: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y ahí está la profecía que acabamos de leer. Ahí es donde se levanta Pedro lleno del Espíritu Santo y empieza a hablarle a toda la gente acerca de la profecía que se había profetizado para los últimos tiempos. Cuando tú escuches que estamos en los últimos tiempos, ese día empezaron los últimos tiempos, el día del derramamiento del Espíritu Santo. Los llena y están tan cambiados que la gente, a la hora de ver lo que estaba pasando, pensaron que estaban borrachos. Algunas de estas personas seguramente que sabían que entre esos hombres que estaban ahí, que estaban hablando las cosas de Dios, había unos que habían sido borrachos, prostitutas, algunos cobradores de impuestos, gente, como dicen por ahí, de mala muerte, ladrones. Y la gente los estaba viendo y no tuvieron otra cosa que decir más que están borrachos. Porque ahí en el capítulo 2, si ven ustedes el versículo 7, ahí mismo, dice: y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno de nosotros en nuestra lengua en la que hemos nacido? Un pueblo, un pueblillo de Galilea, donde no había escuelas de lenguas, y estaban hablando en otros idiomas, y la gente de otras partes dice: estos son de Galilea, y están hablando las maravillas de Dios. Nosotros les entendemos y les entendemos perfectamente. Estaban atónitos, o sea, estaban sobrecogidos de un espanto al ver personas que antes eran así y ahora eran asá. Hermanos, esa es una situación tan importante que es algo a lo que nosotros el día de hoy tenemos que ponerle mucha atención. Les decía en un principio que se están viendo los desajustes, el quebrantamiento, la desintegración de los matrimonios. Y muchas personas que a la hora que se encuentran con dificultades en su relación matrimonial, lo primero que hacen es querer buscar a un psicólogo, que le recomienden a alguien que les diga qué hacer, o si se puede por ahí encontrar algún curso en el que aprendamos a saber cómo relacionarnos de una manera correcta. ¿Está mal? Pues no que esté mal. Nomás que el problema es que seguimos viendo lo que estamos viendo, a pesar de todos los libros y todos los consejeros que hay. Vemos todavía en creyentes el roce intenso de personas que conocen de Dios y siguen sufriendo, y siguen llorando, y siguen batallando con su personalidad que no cambia, en la que se proponen ser mejores y batallan. Nos ha dado Dios, gracias a Dios, una personalidad que viene a ser el complemento de cada pareja. Dios te ha dado a tu pareja tan diferente a ti, para que aprendas a ver sus diferencias y te beneficies de lo que la persona que te ha sido dada trae a tu vida. En lugar de estar peleando con la persona porque es tan diferente a ti, tú debes de estar sumamente agradecido con Dios
¿Por qué es tan diferente a ti? Y tenemos nosotros que aprender a vivir con nuestras diferencias para la gloria de Dios, hermanos. No todas las relaciones de matrimonio, de hecho en la mayoría de ellas, difícilmente podrán llegar a todos los acuerdos siempre. Somos diferentes. Las cosas que mi esposa ve como buenas para ella, a mí en ocasiones las veo, digo yo, y pues a mí no se me da igual. Y las que yo digo que son buenas, ella me dice, no, yo estoy de acuerdo con eso. Y estamos de acuerdo con eso. Ella quiere hacer las cosas de una manera, yo de otra. Estamos de acuerdo con eso, llegamos a acuerdos. Hay un sometimiento por parte de ella, hay una dirección por parte mía, sí. Y estamos de acuerdo y no es problema. Y es importante que nosotros sepamos que este tipo de cosas son precisamente para que traigamos una riqueza al matrimonio y eventualmente a los hijos, donde habrá un balance en ellos. No es malo, papá, no es malo que tú seas aventado. Mamá, no es malo que tú seas tan pacífica. El otro día estaba yo pensando en ese tipo de cosas. Les decía, yo crecí sin papá y en ocasiones pensaba que a final de cuentas a mí no me había hecho mucho ruido el que no haya tenido yo una relación con mi papá. Sin embargo, ahora, conforme pasan los años y veo la importancia y necesidad de estas diferencias, veo cómo se afecta la ausencia de un papá en los hijos. Los papás, yo me acuerdo de cuando mi chavo, ¿verdad? Yo quería comprarle un rifle de municiones para irnos a tirar. Y la mamá, ¿para qué quieren rifle de municiones? Mejor jueguen en las canicas. No decía eso. Pero siempre trae del lado ese de, ¿para qué esto? Y uno, súbete al árbol, mijo. Y la mamá, no te vayas a caer. O sea, siempre andamos buscando cómo amortiguar, cómo traer un balance a la vida. Y este tipo de cosas, hermanos, han sido dadas por Dios, pero han sido dadas por Dios para que sean guiadas las diferencias por medio de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando Pablo está hablando acerca de esta situación de no os embriaguéis con vino, lo está haciendo precisamente porque nosotros, para poder obedecer todo esto que está aquí escrito, que es un mundo que en ocasiones a mucha gente la ha decepcionado, la cansa. Dice, oye, qué difícil está ser cristiano. Qué difícil. O sea, yo veo y no hagas esto y no hagas esto otro y no ta. Hermanos, para eso nos ha dado Dios su Espíritu Santo. Estos que antes eran así, viene la presencia del Espíritu Santo, los llena, hay un cambio del cual la gente a la hora de que los ve dice, estos están borrachos, no están actuando cabalmente, están hablando cosas extrañas. Habían experimentado una transformación tal que eventualmente, y lo podemos leer más adelantito, en el libro de los Hechos, donde dice, estos que trastornan al mundo. O sea, a los cristianos los empezaron a acusar de que andaban trastornando el mundo. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos así, el versículo 6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando, estos que trastornan el mundo. Empezaron a acusar a los cristianos de que andaban volteando el mundo al revés. Eso es lo que quiere decir esa parte de la Escritura. Pero ¿cómo puede una persona andar volteando el mundo al revés? Bueno, pues por principio de cuentas, si la persona no ha sido llena del Espíritu Santo de Dios, no puede voltearse ni él solo al revés. Hermanos, la visitación del Espíritu Santo en estos hombres
empezó a afectar el mundo entero. Y el día de hoy, lo que está faltando en cada hombre y mujer de Dios en sus casas, más bien lo que debe seguir habiendo, porque una vez que le entregaste tu vida a Cristo, te ha dado Dios su Espíritu Santo, es la presencia del Espíritu Santo de Dios en tu casa. Tú te casas, llegas con tus hábitos del pasado, siendo la persona que eras, y tú traes ideas de cómo hacer tu matrimonio y la mujer igual, pero tú no te estás dando cuenta que para que puedas vivir tú dentro de este milagro que ha tomado lugar en donde de dos personas Dios ha hecho una sola, tú necesitas la presencia de Dios en tu vida. Fíjense lo que les voy a decir, No necesariamente cursos, no necesariamente más información, lo que tú necesitas es el poder de Dios. Porque en ese tipo de cosas podemos nosotros hacer una religión. Podemos llevar a cabo función, pero todas estas cosas con el tiempo se cansan, se agotan, se debilitan, se desvirtúan, se acaban. Pero la palabra de Dios dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros mi Espíritu Santo que les he enviado. Ahora, vamos otra vez ahí en Hechos 2. El versículo 37, están oyendo la profecía repetida por Pedro de Joel, y la gente a la hora de que lo escucha, dice que sus corazones son traspasados, o sea, fueron traspasados por la palabra de Dios. Y dice el versículo 37 así, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Si hemos crucificado al Rey de Gloria. Y cometimos el error más grave de toda la historia. ¿Qué hacemos ahora? Y les dice Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Vean esto, para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, Dios le daba a unas personas que Él escogía para llevar a cabo su obra. Nos profetizan de Jesucristo, nos dicen por medio de Joel que nos lo van a dar a todos, pero había un problema, hermanos, muy tremendo. Y el problema es que había una división entre nosotros y Dios para poder recibir la presencia del Espíritu Santo. Y aquí es donde le dice Pedro a la gente que lo está escuchando, se tienen que arrepentir. Esta manera previa de vivir no va a poder vivir la vida de Dios si no hay un arrepentimiento. Pero en el momento en el que hay un arrepentimiento, entonces Dios abre la puerta y te regala su presencia. Por eso vemos dentro de las iglesias cristianas evangélicas en muchas personas una ausencia de poder. ¿Por qué? Porque no hay un arrepentimiento. Han escuchado cosas de la palabra de Dios. Hay una intención de querer obedecer a Dios, pero no hay un arrepentimiento. Se siguen practicando pecados. Se siguen practicando hábitos que vienen a ser muy ofensivos a Dios, de tal manera que contristamos su Espíritu Santo. Dele vuelta otra vez a Efesios 5, para que veamos de qué les estoy hablando. Vean, vamos al capítulo 4, vean de las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos y que para muchos es sumamente difícil. Dice en el versículo 2 del capítulo 4 de Efesios, que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Párenle ahí. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos los unos a los otros en amor. ¿Cómo puede una persona que no está llena del Espíritu Santo ser paciente, ser misericordiosa, ser compasiva, ser benigna? ¿Cómo puede una persona que no tiene el Espíritu Santo pasar por alto la ofensa? ¿Qué es lo que hace una persona que no está llena del Espíritu Santo? Guarda rencor, ira, resentimiento. Salen de su boca palabras llenas de amargura, de ira, de desprecio, de juicio, etcétera, etcétera. Es una persona que está llena de su carne. Pablo les dice, llénense de la presencia de Dios. Nos da esta listota y sigue. Vean ustedes hasta el versículo 30 del capítulo 4, ahí mismo, donde dice, bueno, vamos a verlo un poquito antes, dice el versículo 29 del capítulo 4 de Efesios, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. O sea, te están diciendo, cuando tú hables, busca intencionalmente cómo edificas a la otra persona, a fin de dar gracia a los oyentes. Y luego te dice inmediatamente después de eso, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vean otra vez, otra listita. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y vean esto, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Y luego llegamos a este capítulo en el que continúa diciéndonos el Espíritu de Dios las cosas que caracterizan a una persona llena del Espíritu Santo. Si tú estás casado, estás tal vez siendo ajustado por el Espíritu Santo a través de su palabra, pero si aún no te casas, yo te tengo que decir lo siguiente. Busca a una persona llena del Espíritu Santo de Dios. Porque si no, la consecuencia la vas a pagar, tarde o temprano. Ahora, yo sé que aquí hay personas que batallan mucho en su relación unos con otros y quieren que las cosas se compongan y no pasa nada. La pregunta sería la siguiente. ¿Estás tú bien seguro de que tú estás lleno del Espíritu Santo de Dios? Si tú te arrepentiste y le creíste a la palabra de Dios donde dice arrepentíos y recibiréis el don del Espíritu Santo, tiene que notarse una diferencia en tu vida como la que se notó en estos hombres. Por eso Pablo, a la hora que escribe la carta a los Efesios, él conocía a los discípulos. Él había visto que sí se podía cambiar, que el Espíritu Santo de Dios no era un curso, era una manera de vivir llena de poder. Por eso les dice cosas tan intensas, misericordiosos, compasivos, pasando las ofensas por alto, perdonando a la gente como Cristo nos perdonó. O sea, una y otra y otra. ¿Y cómo le hacemos para vivir todo esto? Hermanos, no hay manera de vivir todo esto si el Espíritu Santo de Dios no vive adentro de ti. No hay manera. Porque si no, lo que va a pasar es que vas a estar viviendo una vida en la carne. Y para que entonces tú lleves a cabo lo que sigue diciendo, que vamos a ver la semana que entra, del orden de la familia, si tú no estás lleno del Espíritu Santo, aunque lo leas, aunque lo entiendas,
vas a batallar horrores en obedecerlo. Porque si algo, espero y no sea así, pero si algo caracteriza a una persona que nomás no, es que es una persona que a lo mejor no se ha arrepentido de su ira, de su gritería, de su maledicencia, de su amargura, trae el corazón lleno de cosas, de tal manera que a la hora que abre la boca sale todo eso. En lugar de palabras misericordiosas, perdonadoras, de bendición, de halago, de gratitud por lo que Dios te ha dado. Por eso dice ahí, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales. O sea, que quiere decir entonces que la única manera en la que de mi boca irán a salir palabras que bendigan a la otra persona va a ser como resultado de la presencia del Espíritu de Dios en mi boca. Así es. Así es. El Señor Jesucristo dijo así: y yo os digo, pedid y se os dará. Él fue el que les dijo a los discípulos: váyanse y esperen la promesa del Padre. Lo que yo les mando es mi Espíritu Santo. A la hora de que tú te arrepientas, tú reconoces que estás enemistado conmigo. Yo te voy a perdonar tus pecados y te voy a dar mi presencia. Lo que tú necesitas para caminar la vida de un creyente. Tú necesitas estar lleno del poder de Dios para poder obedecer a Dios, para poderte deleitar en Dios. ¿Saben? Él es el Dios que está presente aquí. Y el que hace que todo cuando tú lees la palabra de Dios y que pudiera ser sobrecogedora, en lugar de que la veas así, la vas a ver con gratitud, la vas a ver con esperanza, la vas a ver con gozo, decir: Señor, aunque yo todo no estoy aquí, yo confío en que tu Espíritu Santo, que empezó la buena obra en mí, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Esa es mi fe. Y ya no me preocupo, Señor, porque mis pecados están borrados. En la cruz del Calvario, Cristo pagó por todos y cada uno de ellos. Y eso me lo recuerdo casi todos los días. Digo, gracias Dios, que no depende esto de mi esfuerzo, sino de tu gracia y misericordia. Depende de tu favor, porque tu palabra dice claramente que Dios me rescató del reino de las tinieblas y me ha plantado en el reino de su amado Hijo Jesucristo. Para que ahora, como dice aquí Efesios 5, ahora sí podamos vivir como hijos de Dios, como amados de Dios, que se deleitan en Dios y le podamos decir: Señor, gracias que no soy perfecto, pero tú me has declarado perfecto ante el Padre. De eso se llama la justificación, de eso se trata la justificación. Tú no puedes tener la presencia de Dios si tú no estás declarado justo. Y Él te ha declarado justo. Y por la justicia del Señor Jesucristo que te ha sido imputada a tu persona, tú puedes tener esa relación con el Padre que te lleva a deleitarte con Él, para que a la hora de que después de que tú tienes tu tiempo con Dios, de papá, hijo, de perdonador, de misericordioso, tú puedas mostrar de tu relación con Dios esa vida de Dios en el matrimonio. Y que por ende afecta a los hijos. ¿Los afecta? Los afecta significativamente, donde es precisamente ahí donde se puede ver lo que la palabra de Dios dice que habremos de reflejar: la relación de Cristo con su iglesia. Ahora, una iglesia que se somete al Señor Jesucristo, y la esposa se somete a su marido, y el marido se somete al Señor. Ahí es donde nosotros venimos a ver la palabra de Dios, que nos debe de llevar a invocar su santo nombre. Dice: y todo aquel que invocara su nombre será salvo. No únicamente salvo, va a recibir la presencia de Dios. Hermanos, eso es lo que hace la diferencia, no únicamente en un matrimonio cristiano, sino en familias cristianas
que afectan a una cultura. ¿Y qué es lo que nos debemos nosotros de proponer, buscar para impartir? Gente de la cual se diga, estos andan trastornando al mundo. Gente llena del Espíritu Santo de Dios, que por principio de cuentas, y yo sé, ¿cómo es esto? Te podrá llevar a que te deleites con la persona con la que en muchas ocasiones es más difícil. Tu esposo y tu esposa. Esos que se prometieron amarse y respetarse todos los días de su vida hasta que la muerte los separe, ¿no es en ocasiones de lo más difícil? Sí puede ser. Y lo es. ¿Por qué? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Qué pasó con aquello que yo anhelé? ¿Qué pasó con aquellos deseos que llenaban mi corazón? Para nosotros poder vivir la vida de creyentes, hermanos, como hombre, como mujer, en la edad que estés, en la condición civil en la que te encuentres, casado, soltero, viudo, divorciado, para poderla vivir necesitamos la presencia de Dios. Y el Señor Jesucristo, en eso que le estaba leyendo de Lucas 11:9, dice, porque todo aquel que pide, recibe. No nomás pide, recibe. Cuando yo vengo a la presencia de Dios, como esta mañana, digo, Padre, yo reconozco que yo soy un hombre que peca, soy imperfecto y te vengo a pedir que me perdones y que en tu misericordia, por favor, me muestres las cosas que hay en mi corazón que no me doy cuenta. Sobre todo le pido a Dios que tenga mucha misericordia de mí en cualquier actitud arrogante, soberbia. Pido a Dios que tenga misericordia y que me ilumine el corazón, que me muestre los pecados que me son ocultos. Y una vez que veo que el Espíritu Santo me muestra algo, le digo, Padre, yo no únicamente te pido perdón, me arrepiento, Señor. Pero en el nombre de Jesús, en este momento yo recibo tu perdón. Y te doy gracias por perdonarme. Y te doy gracias porque tu sangre preciosa me limpia de todo pecado. Dice la palabra de Dios, y si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Es el pecado, hermanos, el que nos impedía que nosotros tuviéramos la presencia de Dios. Es el pecado lo que nos impide el día de hoy tener comunión unos con otros. Por eso estamos en luz a la palabra de Dios. Él es la luz. Jesús es la luz. Pedimos y recibimos. No nomás, perdóname Dios. Perdóname Dios. No, arrepiéntete. Si reconoces pecado en tu vida, arrepiéntete y recibe el perdón de Dios. Dice 1 Juan, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y si le pedimos perdón, Él nos perdona. Si los confesamos, Él nos perdona. Eso recibe de Dios. Es el versículo 11, que padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra. O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Nosotros, siendo malos, yo soy malo. Aquí podemos conjugar el verbo sí. Tú eres malo, nosotros somos malos. Yo reconozco que yo soy malo. Y le doy cosas buenas a mis hijos. Les he querido dar lo mejor a mis hijos. Los amo significativamente a todos. Dice, ¿cuánto más? ¿Cuánto más? Nuestro amor no se compara. Si el amor de todos los que estamos aquí lo pusiéramos en un frasquito y lo comprimiéramos, se quedaría tan lejos como está de la tierra a lo inmenso del firmamento, la diferencia entre el amor de Dios con el nuestro. No lo podemos comparar. Dice, si ustedes son malos y dan cosas buenas, imagínense yo. ¿Qué debes de hacer? ¿Qué debemos de hacer? Bueno,
yo definitivamente creo que el Espíritu de Dios te ama. Te ama de una manera que tú no te puedes imaginar y quiere que lo que hagas te deleites en ello, que te cause placer. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La única manera en la que podemos tener vida en abundancia es cuando el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando reconocemos su presencia en nuestras vidas, entonces nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestro servir, cualquier relación que podamos tener, será un deleite, será gratitud, será un gozo. El que hagamos entonces las cosas que la palabra de Dios nos dice que hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que le pediste, Espíritu Santo, lléname de ti? Tú eres creyente, tú te has arrepentido, estás viviendo una vida nueva. Tú necesitas estar haciendo esto regularmente, diariamente. Espíritu Santo, necesito de tu poder en mi vida, porque tengo una tarea que cumplir, tengo una carrera que correr y la quiero hacer de tal manera que cuando llegue a tu presencia, llegue gozoso de haber corrido la carrera que tenemos por delante. Si tú eres de los que van ahorita corriendo ahí todos asustados, yo no sé si voy a llegar a la meta, yo no sé. Algo no estás haciendo bien. Algo tienes que hacer. Y ahí dice, ¿qué hacemos? Si arrepiéntete y vas a recibir. Has estado viviendo tu vida de tal manera que no hay presencia de Dios en ti. El día de hoy es el día en el que tú tienes que invitar al Espíritu Santo de Dios a que venga a tu corazón. Les voy a pedir que inclinemos nuestros rostros. Ñeca, te voy a pedir que pases, por favor. Vamos a dejar al Espíritu Santo de Dios que nos ministre. Yo sé que hay muchas instancias en las que queremos ver al Espíritu Santo manifestarse de otras maneras. Después vamos a hablar de ello, pero el día de hoy vamos a pedir a su Espíritu Santo que primero que todo, si tú no conoces a Cristo el día de hoy, que le digas, Señor, yo reconozco que yo he vivido mi vida en mis fuerzas, en mi entendimiento, en mis capacidades y no en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Si no lo conoces, si no conoces al Espíritu de Dios, tú no conoces a Jesús, dile, Señor Jesucristo, yo reconozco el día de hoy que te necesito, que me has llamado a ser un discípulo tuyo, que me has llamado a ser un hijo obediente, una hija obediente, pero no sabía cómo. Si el día de hoy te ha traído el Señor a que escuches su palabra, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de arrepentimiento en el que yo te animo a que no dejes pasar un día más. Ya no te hagas la vida más miserable, para que puedas disfrutar lo que Dios te ha dado, el perdón de pecados en su Hijo Jesucristo. Te rindas a Jesús y le digas, Señor Jesús, yo vengo a entregarte mi vida, te vengo a entregar mi corazón, Señor, reconociendo que yo he pecado contra ti, Señor, que te he ofendido muchas veces, de muchas maneras, y vengo a pedirte perdón por mis pecados, Señor. Mi rebeldía, mi ignorancia de ti, te vengo a pedir que me perdones, Jesús. Yo me arrepiento de haber pecado contra ti, porque yo no tenía a tu Espíritu Santo. Y este día, Señor, yo me arrepiento. Yo me arrepiento y te invito, Espíritu Santo, a que me llenes con tu presencia.
Lléname, Espíritu Santo. Tú pídele. Si tú no lo conocías, pídele. Y si lo conoces, también pídele. Dile, Señor, yo quiero el día de hoy experimentar una visitación de tu poder, Señor, de tu Espíritu Santo. Invítalo, suplícale. Como dice ahí, todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo. Oh Espíritu Santo, muestra tu poder, Señor, en nuestros corazones el día de hoy. Manifiesta tu poder, Señor. Llénanos, Espíritu Santo, de sabiduría, de gozo, de tal manera que al abrir nuestras bocas salga de ellas bendición, edificación, gracia. Oh, gloria a tu santo nombre. Espíritu de Dios, manifiéstate en cada uno de los que estamos aquí. Que no haya entre nosotros quien se vaya igual. Y te pido aún por aquellos que tienen dificultad en este momento al pedir, Señor, esta plenitud de tu Espíritu Santo. Te quiero pedir que nos ayudes a anhelarlo, Dios. Que sea esto parte de nuestra manera de vivir. El desear una plenitud de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Si tú estás haciendo este tipo de oraciones, dile, Señor, yo ahora recibo de ti, Señor. Si es perdón, dile, Señor, yo recibo de tu perdón. Si es de su poder, dile, Señor, yo recibo de tu poder esta mañana. Señor, recibimos de tu unción, Dios, para hacer lo que nos has pedido que hagamos. Llenos de poder, Señor. Y si tú eres de los que trae el corazón lleno de ira, de amargura en contra de tu pareja, yo te quiero animar a que le digas, Padre, yo te confieso mis palabras que han salido de mi boca, hirientes, ofensivas, tal vez a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Dile, Padre, yo te quiero confesar como pecado que he dejado que mi corazón se llene de amargura, en vez que de tu Espíritu Santo, Dios. Te pido perdón. Tú dile ahí, Señor, te pido que me perdones. Y muy probablemente tendrás que pedirle perdón a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y si te has arrepentido, dile, Señor, yo ahora en el nombre de Jesús recibo de tu perdón. Y te quiero pedir que con la sangre de Jesús laves mi maldad, Señor. Y dale gracias y deleítate. Deleítate en el Señor. Oh, gloria te damos en esta mañana, Señor. Gloria te damos, Padre, en el nombre de Jesús, por habernos enviado a Jesucristo, que vino y pagó por todos y cada uno de nuestros pecados, sin dejar uno solo fuera, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, por tu muerte. Ayúdanos a nunca olvidarnos de que te costó la vida, Señor, el haber tenido que pagar por nuestros pecados. Y queremos darte gracias, Señor Jesucristo, porque nos enviaste a tu Espíritu Santo, que está aquí con nosotros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy recibimos de ti, Señor, toda bendición que tienes para nosotros en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y de tu plenitud, Señor, nosotros tomamos gracia sobre gracia el día de hoy. Padre, yo bendigo esta congregación, la pongo en tus manos y te pido, Dios, que en cada hogar se vea el poder de tu Espíritu Santo, Dios. Que hay una medida muy amplia de ese amor que solamente por medio de tu Espíritu Santo puede venir. Padre, lo pedimos y lo recibimos por fe en el glorioso nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien le damos todo el honor
y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y amén. Dios los bendiga a todos. Va a ser un día maravilloso. Iglesia Misión de Gracia se encuentra en el 1385 Northwestern Drive, en El Paso, Texas 79912. Para más información, visítenos en el internet en www.misiondegracia.com. Esperamos que haya sido de bendición.